Ahora les presentamos en nuestro cuarto panel del día al doctor Eduardo Segal. El doctor es neuroortopedista, es jefe del servicio de neuroortopedia de FLENI y es presidente de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología. Es un gran referente a nivel nacional y muchas familias lo buscan sus consultas en el caso de las complicaciones, luxaciones de cadera, escoliosis, bueno, qué hacer en estos casos. Así que, Eduardo, un placer. Muchas gracias. Una aclaración, el jefe del servicio de neuroortopedia de FLENI es el doctor Couto. Yo soy neuroortopedista también, pero hay un sector de deformidades espinales y yo soy el jefe del sector de deformidades espinales. La idea de la presentación de hoy es un poco comprender cómo la leucodistrofia puede contribuir al desarrollo de los problemas ortopédicos, conocer cuál es el diagnóstico, cuáles son las herramientas que desde la neuroortopedia hoy tenemos para tratar algunos de los síntomas que los pacientes con leucodistrofia presentan, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros no tenemos la capacidad de trabajar sobre la patología, pero sí sobre los síntomas, sobre la sintomatología y muchas veces sobre la calidad de vida y el impacto que tienen en los pacientes. Esto ustedes ya lo saben probablemente mejor que todos nosotros. La leucodistrofia es un grupo de trastornos genéticos que afecta a la mielina, la sustancia que es la que recubre y aísla las fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Estas enfermedades pueden provocar un deterioro que muchas veces es progresivo, ¿sí? Estos son los tres grupos principales que también ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los síntomas principales que tiene la leucodistrofia? Las dificultades cognitivas y de comunicación, los problemas de movilidad, problemas respiratorios, pérdida de habilidad motoras previamente adquiridas y las alteraciones motoras como la espasticidad, debilidad muscular. Y sobre estos síntomas son sobre los cuales la neuroortopedia muchas veces tiene herramientas para actuar. Es importante que ustedes sepan que la neuroortopedia en los últimos 20 años ha evolucionado muchísimo. Tenemos distintas técnicas para manejar la espasticidad, algunas de manera localizada, generalizada, permanente durante un tiempo. Podemos elongar tendones, podemos transferirlos, podemos cortarlos, podemos trabajar sobre los huesos, podemos cambiar el eje de los huesos, la forma, los ángulos, podemos hacer que crezcan de manera asimétrica para corregir una angulación, podemos fijar huesos. A lo largo de los últimos años, la tecnología y el desarrollo de distintas técnicas nos permite tener un amplio espectro de herramientas con las cuales trabajamos. Estos son los temas y las distintas patologías ortopédicas que vemos en los pacientes con leucodistrofia en particular y en general se producen en muchos pacientes. La subluxación de la cadera, los problemas en la cadera, la debilidad y acortamiento de los músculos, las escoliosis y deformidades espinales, también como la cifosis, dependiendo de la edad de inicio, los problemas y alteraciones de la marcha, de los ejes, las deformidades en los pies y las fracturas también que a veces se dan en estos pacientes por la osteopenia y alteración del estocóseo. Vamos a hablar principalmente primero de la displasia de la cadera. La cadera, esto es el fémur, esta es la cabeza del fémur, este es el acetábulo en la pelvis, ¿sí? Lo habitual es que la relación entre la cabeza del fémur y el acetábulo sea completo. Hay veces que va pasando esto a lo largo del tiempo, que es que la cabeza va perdiendo relación con el acetábulo. Eso es lo que nosotros llamamos subluxación de la cadera, ¿sí? Esto también es un proceso progresivo y hay veces que se termina saliendo de su lugar, ¿sí? Cuando se sale de su lugar, ¿sí?, lo que ocasiona a veces es cierta dificultad en separar las piernas, nosotros lo llamamos abducción de las caderas, eso a veces puede dificultar el sentado, la higiene, puede después de muchos años generar dolor. Entonces, ¿cuáles son las causas? La alteración del tono muscular, ¿sí?, y que esos músculos se acortan, la inmovilidad,
que es la falta habitual del movimiento en las distintas etapas del desarrollo de los pacientes, ¿sí? Y muchos son los problemas neurológicos que alteran esto, tanto el tono muscular como la capacidad de movilidad y generan la displasia y la luxación de la cadera. La evolución natural, cuando nosotros no la tratamos y pasa mucho tiempo, ocurre esto, que la cadera se va saliendo de su lugar, que se pierde la congruencia entre las articulaciones, esto que tendría que ser lisito y haber espacio empieza a estar alterado, esto genera dolor y limitación y afecta la calidad de vida de los pacientes. A veces puede generar dificultad en la higiene, como en estas caderas muy altas, con dolor permanente, dificultad en el sentado y en las actividades de la vida diaria, dificultad para sentarse de manera adecuada, porque tampoco le permite flexionar la cadera, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muchas maneras de trabajar. La principal es la prevención. ¿Cómo se previene? Con el control clínico. Lo pueden hacer los pediatras, lo podemos hacer los traumatólogos, ¿sí? Habitualmente el impacto en las caderas no es algo que vaya a suceder de golpe y rápido, es un proceso, con lo cual por lo general controles cada 6 o 8 meses es suficiente. Se examina de una manera muy sencilla, que es viendo la capacidad de abducir, de separar las piernas, o con un control radiográfico sencillo. En el momento que nosotros encontramos una alteración, también tenemos muchas maneras de trabajar sobre eso. Hay técnicas y estrategias conservadoras y hay otras quirúrgicas. Y nosotros tenemos estrategias que tienen que ver con la prevención, ya sea dentro del grupo conservador, y también llamamos dentro del quirúrgico preventivo a que se subluxe cuando hay cierta contractura y que no se permite la adecuada abducción, y se hace un procedimiento quirúrgico que es para nosotros bastante sencillo, pero no deja de ser una cirugía, que es que a ciertos tendones se le hace una tenoplastía, que es una manera de alargarlo, permitir la mejor abducción, y eso muchas veces preserva la articulación. Es un procedimiento que por lo general es de 1 o 2 días de internación, después se usa este almohadoncito en abducción durante 15 días, durante el reposo, y después se necesita tiempo para ver la evolución. Hay otras técnicas que son reconstructivas, nosotros llamamos reconstructivo ya cuando la cadera se está luxando, cuando está displásico el acetábulo. Ustedes ven que este acetábulo está más horizontal y este está como más parado. Esto es mal pronóstico y hace pensar que esta cadera se va a salir. Y entonces estas técnicas que ya son un poquito más cruentas, porque trabajamos sobre el hueso, le cambiamos la forma, lo orientamos hacia el fondo del acetábulo y cambiamos la forma también del acetábulo, tienen que ver con el objetivo de reconstruir la articulación y preservarla en el futuro. Esto es lo que hacemos, sacamos un injerto de acá, lo colocamos acá, bajamos el techo y reconstruimos la articulación. Esta es otra técnica quirúrgica, se llama Solter, en la cual el corte lo hacemos a esta altura, desplazamos esta parte de la pelvis para que le dé como un techo y cobertura, y acá tenemos la evolución. Otra manera de reconstruir, pero que se usa con muy poca frecuencia, cuando ya las otras técnicas no son posibles, son las prótesis. Las prótesis en los pacientes que no tienen buenos músculos tienen una alta incidencia que se luxe y va a depender un poquito de las habilidades motoras que tenga ese paciente. Si es un paciente con alta capacidad de ambulador en una cadera muy comprometida, uno podría pensar en algún tipo de reemplazo articular. Y después, finalmente, están las técnicas paliativas, que tienen como objetivo brindarle calidad de vida a ese paciente, que se supone ya que no bipedesta y no deambula, que es un paciente de silla dependiente, que en ese paciente lo que buscamos es que tenga mayor movilidad y sin dolor para tener un buen sentado, una buena higiene, y mejorar su calidad de vida. Hablando de la debilidad y acortamiento muscular, el acortamiento muscular va a hacer que las articulaciones estén fijas
en posiciones anormales. La más frecuente es el pie equino, ¿sí? Que uno no pueda apoyar el pie a 90 grados, eso altera el equilibrio, altera la función, y dependiendo de las habilidades del paciente, a veces dificulta la marcha, otras veces dificulta el sentado, porque no pueden apoyar los pies en la pedalera o la bipedestación o el calzado. Todas esas variantes uno las va a tener en cuenta junto a la familia para qué indicar y de qué manera resolver según el impacto que esté teniendo en el paciente. Tenemos distintas técnicas para elongar los músculos. Existe el manejo de la espasticidad, que a veces se puede llegar a utilizar toxinas para sacarle el tono y la espasticidad. Hay veces que hacemos yesos progresivos, pero es bastante amplio y variado y va a depender mucho de cada uno de los pacientes la manera en que vamos a actuar. El otro tema importante es la escoliosis. Las escoliosis también están vinculadas a la debilidad muscular. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo, pero hay cierta asimetría y cierta cosa que desconocemos, pero los pacientes con mayor compromiso neuromuscular tienen mayor incidencia de escoliosis. Las alteraciones posturales como consecuencia de esta debilidad también tienen impacto permanente, a veces llevando a la cifosis, a la hiperlordosis. Es muy importante entender que las indicaciones varían mucho de paciente a paciente y que el proceso evolutivo de la enfermedad también nos va a nosotros a ayudar a definir cuándo es el momento más adecuado de indicar una cirugía, ¿sí? No es lo mismo para nosotros indicar una cirugía en un paciente deambulador que un paciente de silla dependiente, que un paciente que está teniendo un proceso progresivo de su enfermedad de base que uno que está más estabilizado. Estos son datos de la bibliografía en las adrenoleucodistrofia y en la metacromática tienen un índice de escoliosis entre un 20 y un 50%, en las de Grave también es muy frecuente y cuanto más avanzada está la patología, con mayor frecuencia se encuentran las deformidades espinales. ¿Cómo es la evaluación clínica y el impacto que tienen las escoliosis? La escoliosis es cuando uno mira de frente la columna, ¿sí? Se la ve torcida. Habitualmente la columna en relación a la pelvis está toda derecha. Cuando uno mira de perfil la columna, ¿sí? Habitualmente tiene unas curvas que son fisiológicas normales. Existe la cifosis torácica, la lordosis lumbar, ¿sí? En este paciente se ve claramente la escoliosis. Ven un hombro más elevado que el otro, la dificultad para sentarse. Esto lo llamamos el ángulo de la talla, ¿sí? Que ustedes pueden ver cómo está más marcado un lado que el otro, la dificultad al sentarse. De hecho, acá pueden ver claramente la escoliosis. Es importante entender que en la escoliosis no es solamente que está curva la columna, sino que los cuerpos vertebrales están rotados sobre su eje. Eso hace que lo que ustedes ven acá, de este lado, es la columna, es el cuerpo vertebral que está rotado, que empuja muchas veces las costillas, ¿sí? Esto altera de manera progresiva todos los órganos internos. Esta es una radiografía, ¿sí? De la columna. Yo quiero compartir con ustedes un poco lo que nosotros vemos, notamos y sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Esta es una escoliosis importante, tiene más o menos 90 grados, ahí le medimos 89. En líneas generales se llama escoliosis a una escoliosis que tiene más de 10-15 grados. Se consideran leves hasta los 20 grados, entre los 20 y los 40 grados se consideran moderadas, y las mayores de 40, 45 grados ya son más severas y se las consideran que pueden ser quirúrgicas.
En los pacientes neuromusculares nosotros tenemos como mayor amplitud y les diría que consideramos graves probablemente unas que son más importantes, más de 50 veces grados o 60. Cuando son más chiquitos a veces somos todavía más tolerantes en indicar la cirugía. Es importante que ustedes entiendan que la escoliosis también le quita mucho volumen al cuerpo, ¿sí? Si ustedes ven, no sé si llegan, en este lado, ¿ven las costillas? Acá se ven bien, ¿sí? Ven de este lado que la curva principalmente es torácica, ven acá que están todas las costillas una pegadita a la otra, todo eso le quita volumen a los pulmones. Como la escoliosis también le quita volumen a la parte lumbar, esto que ven acá es el diafragma, que está elevado. Como hay menos volumen, eso hace que todos los órganos que hay en el abdomen, el hígado, el estómago, los riñones, todos los intestinos, el vaso, que siempre ocupan el mismo volumen, empujen, como no tienen cómo acomodarse, empujan hacia arriba el diafragma y eso hace que la mecánica ventilatoria, ¿sí?, esté alterada, no solo por el problema que ya tienen muscular, sino por algo puramente mecánico y físico, sino que tienen que hacer más fuerza para poder empajar eso que está ocupando un espacio. Y por el otro lado, esta es otra curva de otro paciente, ¿sí?, que esta es la pelvis, estas son las costillas. Muchas veces cuando las curvas afectan la columna lumbar, ¿sí?, lo que uno empieza a notar es que la costilla impacta con la cresta ilíaca. Entonces, eso por lo general, la clínica que se relaciona con esto es que los pacientes no empiezan a estar incómodos y no toleran el estar sentados, ¿sí? Entonces sienten cierto alivio, ¿sí?, cuando uno los o reclina mucho en la silla o usa el tilt o los saca de la silla y los acuesta. Muchas veces esa es la clínica. Muchas veces pedimos estudios asociados para descartar otros diagnósticos, ¿sí? Esta es una tomografía 3D donde uno puede evaluar y también definir un poquito la estrategia del tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son las distintas alternativas que tenemos en el tratamiento? Dependiendo de los grados, la edad y los objetivos, tenemos la terapia física, ¿sí?, que por momentos son terapias que buscan fortalecer y mantener la fuerza y los movimientos, o a veces de una manera más pasiva mantener la flexibilidad de la curva, ¿sí? El uso de ortesis, ¿sí?, que en los pacientes con problemas neuromusculares no son ni tan efectivos, ¿sí?, los corsets, ni por otro lado son tan bien tolerados. Cuando digo que no son bien tolerados, no es solo a la incomodidad de tenerlo en un paciente que a veces está mucho tiempo sentado o con cierta dificultad motora, sino que el corset trabaja por apoyo, ¿sí? Tiene que estar empujando la columna o la empuja a través de la costilla. Eso restringe más la mecánica ventilatoria. Entonces es un paciente que ya tiene cierta dificultad en su mecánica ventilatoria, si le agregamos un corset probablemente le traiga más dificultades que beneficios. Y la intervención quirúrgica es una herramienta bueno, que ahora vamos a hablar. Es importante tener en cuenta, bueno, que son cirugías complejas, grandes, que suelen ir muy bien y que los resultados suelen notarse muy rápido. Estos son distintos corsets que usamos en distintos pacientes, ¿sí? Y el objetivo del tratamiento quirúrgico es corregir la deformidad. Para nosotros corregir la deformidad significa volver a darle volumen, sacarle dolor, mejorar la situación ventilatoria, ¿sí? Y dependiendo el tipo de curva, ¿sí?,
el tipo de patología y la edad del paciente, es que vamos a usar distintas técnicas. Hasta hace muy poquito la única manera que sabíamos los traumatólogos de tratar las escoliosis era haciendo este tipo de técnicas que son corregir la deformidad y fijar. La columna queda fija en toda la parte que nosotros trabajamos. La columna tiene mucho movimiento en esta parte, que es la columna cervical, que habitualmente no la tomamos, y acá, en la parte de abajo. Con una columna como esta, un paciente puede caminar normalmente, hacer su actividad normal. A veces cuando vamos hasta la pelvis, ¿sí?, la columna queda fija en relación a la pelvis, todo el tronco. Este es un paciente de muy baja edad, de 3 años de edad, que ya tenía esta escoliosis tan importante, casi de 90 grados, para lo cual nosotros usamos otro tipo de técnicas, ¿sí?, en la cual se hace un abordaje acá abajo, ¿sí?, un abordaje acá arriba. Un abordaje es una herida, ¿sí?, y por abajo, sin abrir la piel ni nada, se pasan estas barras, ¿sí?, y a lo largo del tiempo, como que estas dos barras se van deslizando una sobre la otra y van permitiendo el crecimiento del paciente, como para ir dándole volumen y espacio a todos los órganos. Este es el frente y el perfil. Este es otro paciente, ¿sí? Acá tienen, esta es la escoliosis que mostraba al inicio, ¿sí?, en una escoliosis tan importante como un paciente neuromuscular, ¿sí? Nosotros habitualmente vamos desde acá arriba, que es T3, hasta la pelvis. Acá ven la corrección que se logró, es muy evidente en la columna cómo varía, pero yo les propongo que no miren la columna, ¿sí?, que miren esto, miren el pulmón, el espacio del pulmón, cómo estaban todas las costillas una pegadita a la otra, cómo se abre acá, cómo baja el diafragma, ¿sí? Y esto muchas veces tiene mucho impacto en pacientes que a veces usaban el BiPAP todo el día y entonces lo usan solamente a la noche, o que lo usaban a la noche y ahora les permite no usarlo más, y a veces pacientes que tenían reflujo y gastritis y nadie sabía mucho por qué, y muchas veces es por esto que es puramente mecánico, ¿sí?, o que perdían peribotón gástrico. Entonces son muchas variables que no están muy descriptas en los trabajos, pero que nosotros vemos con mucha frecuencia de conversar con los padres. O pacientes que a veces por la cifosis y la pérdida del control no podían usar los brazos y entonces al tener la columna más estable usan mejor los brazos, o que porque la cifosis era importante y no tenían buen control cefálico, empezaban a perder contacto visual con el entorno y entonces a recuperar el contacto visual lo ayuda en su entorno general. Estos son varios casos de pacientes, todos con patología neuromuscular severa, no son todos leucodistrofias. Claramente la escoliosis puede impactar en la calidad de vida de estos pacientes, necesitan un enfoque integral para llegar en las mejores condiciones posibles a estas cirugías, y acá se abre un capítulo particular en los pacientes con leucodistrofias y más en los que tienen una patología de base progresiva. Nosotros cuando decidimos operar una escoliosis, como estamos muy habituados a operar una escoliosis, no nos preocupa tanto la técnica quirúrgica y la columna, sino nos preocupa mucho más el paciente y cómo va a evolucionar después el paciente, que no necesite una tráqueo y que se recupere bien de la cirugía. Y sabemos que en una patología que es progresiva, hay veces que es mejor no esperar tanto, porque la condición del paciente, no solo por la escoliosis, que siempre es progresiva, sino que la condición del paciente permite hacer el procedimiento en un contexto lo más seguro y adecuado posible. La incidencia de la escoliosis aumenta con la edad. Lamentablemente, cuando uno llega a los 40, 45 grados, la escoliosis siempre va a ser progresiva.
Entonces uno tiene que hacer cierto equilibrio entre cuánto impacto está teniendo en la vida habitual del paciente. Y claramente la identificación temprana y el manejo proactivo ayuda a mitigar cuán rápido empeora y a tratar de buscar cuándo es el mejor momento. La cirugía de la escoliosis es una cirugía larga y compleja, lleva varias horas de cirugía, mucho de preparación, y así como les digo que es muy compleja, les digo que se suelen recuperar muy rápido los pacientes. Habitualmente son unos 5 o 6 días de internación, no se usa corsé ni yeso, nada en el posoperatorio. Se suelen ir sentados en la silla, los que son silla dependientes, caminando los que caminan, y el manejo del dolor, pasado los primeros días que está en terapia para tener un buen manejo del dolor, es bastante sencillo. Muchas veces la cirugía de las caderas es menos exigente técnicamente, pero el posoperatorio a veces es más exigente para los cirujanos y para las familias. Las alteraciones de la marcha también lo vemos con frecuencia, ¿sí? Estas son imágenes del laboratorio de marcha. En FLENI tenemos un laboratorio de marcha y en muchos pacientes uno puede notar la espasticidad, la pérdida de control selectivo, la alteración de los ejes. Y de nuevo, dependiendo de qué encontramos en los pacientes y qué evaluamos, tenemos muchas herramientas para mejorar los pacientes. Ahora, de vuelta, en los pacientes con leucodistrofia, siempre lo vamos a tener que hacer en el contexto de saber qué tipo de leucodistrofia, una buena combinación con sus neurólogos de cabecera para definir la progresión o no de la deformidad, cuán rápido, cuán estable está. Porque nosotros buscamos una buena funcionalidad que le sirva al paciente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para nosotros. Este chino son los gráficos que nos da el laboratorio de marcha, que evalúa la cinética y la cinemática de cada uno de los segmentos articulares. Podemos ver la pelvis en los 3 planos, las caderas, las rodillas, los pies, el tobillo, qué músculos se activan a cada momento, y todo eso nos ayuda a definir cuál es el mejor tratamiento. La deformidad de los pies son muy frecuentes, hay pie plano, pie cabos, pies equinos, todo eso podemos trabajar. No quiero ser repetitivo, pero obviamente depende de cada paciente, de la patología y de los objetivos, y muchas veces los objetivos están determinados por el pronóstico y la evolución de la patología. Podemos hacer osteotomías, como en este caso, que a veces deslizamos huesos sobre los otros para devolverle la forma normal a los pies. Trabajamos sobre el tobillo, sobre los ángulos, sobre la aducción. Podemos elongar huesos, ¿sí? Acortarlos, y muchas veces apoyamos todos estos procedimientos en el uso adecuado de ortesis, como estas valvas. Finalmente, las fracturas, ¿sí? Los pacientes que no cargan normalmente sobre sus articulaciones y no caminan o tienen ciertos déficits de alimentación, muchas veces tienen alterado el stock óseo, y eso a veces facilita que puedan tener ciertas fracturas. Las fracturas en los pacientes con alteraciones óseas, a veces usamos estrategias diferentes a las que se usan en pacientes que no tienen patología. Esta es una fractura medio diafisaria del fémur, acá está la rodilla, acá está la cadera. Esto se llama un enclavado endomedular. Se hace un abordaje chiquito de acá, 2 centímetros, 2 centímetros del otro lado, y se pasa esto, ¿sí? Que se llama stent, que es como son unos, nosotros lo llamamos clavos flexibles,
que van por adentro del hueso y que lo alinean y permiten una adecuada evolución. Esta es otra fractura, ¿sí?, que tiene que ver con la mala calidad ósea. Probablemente la rodilla sea el lugar que con mayor frecuencia vemos fracturas, ¿sí? Como acá está el eje bien mantenido en los dos planos, ¿sí?, y está en una parte del hueso que cura bastante rápido, que es la metáfisis. Simplemente se hace un yeso. Y acá se ve la evolución. Todo esto que ven acá es el hueso nuevo que está cubriendo y recuperando donde había tenido la fractura. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hola, buenas. Mi nene tiene adrenoleucodistrofia y aparte de tener problemas para caminar de un costadito, suele sentarse con los pies para atrás todo el tiempo. Sí. Y al dormir hace esto. La doctora Nora Tanasio ha hecho pruebas y demás y tiene encima el pecho. Lo que me causa, que recién comentó del tema de los intestinos y todo lo demás, que suele subirse, si eso también debería ser en él, eso, que le esté pasando eso, porque tiene el pecho muy salido para afuera también. ¿Tiene el pecho salido para afuera? Sí, tiene Un tórax. Un pectum carinatum. Sí, bastante. Okay. ¿Qué edad tiene? Perdóname. 15. 15 años. Por lo general, el pectum carinatum no trae ningún tipo de alteración ni cardíaca, ni de espacio, ni respiratoria, ni de escoliosis. Es algo que termina siendo algo puramente estético, no suele tener mucho impacto en la calidad de vida. De la parte de las piernas y de la marcha, habría que evaluarlo, ver si él se cae, si tiene alguna limitación y bueno, probablemente él se podría llegar a beneficiar de algo, pero habría que evaluarlo, ¿no? Okay. O sea que, y el tema eso de que como que se está comiendo el hueso de la cadera. O sea, porque hasta el momento solamente lo que se vio es hacer kinesiología. Sí. Habitualmente, si a los 12, 15 años no tiene escoliosis y no tuvo subluxación de la cadera, es muy poco probable que la tenga ahora, ¿sí? Pero habría que evaluarlo y ver alguna radiografía. Pero si hasta hace poquito no tenía, es poco probable que tenga. Bueno, gracias. No, de nada. Doctor, yo le hago una pregunta. ¿Por qué motivo cuando los chicos se inclinan, siempre se inclinan para el lado derecho y no para el izquierdo? Porque siempre lo que vemos es para el lado derecho. Siempre. Yo no sé. Siempre para el derecho. Sí. De hecho, no me había dado cuenta que siempre se... Ahora voy a prestar atención. Bueno. Pero no... Estoy seguro que yo tengo pacientes que van para el lado izquierdo, pero voy a prestar atención. No creo. Ahí hay una para el lado izquierdo. Otra para el lado izquierdo. Eduardo, gracias por una clase tan completa que todos hemos aprendido. Muchas gracias. Como profesionales, cuando tenemos que enfrentar un problema ortopédico de nuestros pacientes, sabemos que es distinta la situación si el paciente todavía tiene alguna chance de movilidad, todavía tiene alguna chance de recuperar una función, al paciente que ya está en un escenario muy avanzado, donde lo ponemos en cuidados integrales paliativos, pero yo creo que muchas veces en esa situación también una intervención ortopédica a veces puede ser paliativa, ¿no es cierto? Para nosotros es muy difícil llegar a una conclusión de qué está bien y qué está mal, qué es lo mejor para el paciente cuando tenemos que discutir esto con las familias. Y, perdón que meta un poco el picante en esto, pero
no podemos muchas veces confiar siempre en los traumatólogos ortopedistas porque a ustedes les gusta operar, es lo que saben hacer. Y nosotros a veces tenemos que cuidarlos a los pacientes de ustedes, que quieren meter cuchillos. Hay algo de verdad en lo que estoy diciendo, sí. Hay un poco de exageración. ¿Cuáles te parecen que deberían ser los criterios? ¿Cómo podemos poner de acuerdo para establecer cuándo hay que intervenir y cuándo no en estos escenarios así de enfermedad terminal, llamémoslo así? Gracias por la pregunta. A ver, yo creo que no hay nada que esté bien y no hay nada que esté mal. Creo que hay un momento que tiene que ver con la familia y la expectativa de las familias y esas cosas que son muy finitas, que tienen que ver con la calidad de vida y una cosa muy individual de cada paciente. Nosotros hay pacientes que yo estoy convencido, muchas veces más en pacientes que no tienen una patología. Para mí es muy importante diferenciar un paciente que es rápidamente progresivo de un paciente que ya capaz que está muy severo y muy comprometido, pero que tiene todavía una expectativa de vida de varios años, ¿sí? En el que es progresivo, yo creo que lo mejor es acompañar a las familias, ¿sí? En los pacientes que tienen una expectativa de vida más importante, creo que es más individual de cada familia. Hay pacientes que yo creo que, por la experiencia que tenemos, claramente mejorarían mucho su calidad de vida en un montón de aspectos y la familia, ya sea por temor, por elección, por creencias, por lo que sea, prefieren no operarlo, nosotros lo vamos a acompañar. Yo, tomando tuyo, a los traumatólogos y a los especialistas de columna, claramente nos gusta operar, sí, pero mucho más nos gusta que a los pacientes les vaya bien. De ninguna manera nos gusta operar y que nos vaya mal, porque sufrimos mucho nosotros también cuando nos va mal. Entonces, nosotros también seleccionamos y hablamos mucho. No es fácil decirle a una familia, le está costando salir del respirador, hizo un neumotórax, o todas las complicaciones que uno puede tener. Entonces, nosotros también ponemos en un balance claramente los beneficios que sabemos que se pueden obtener con el tratamiento quirúrgico de los riesgos. Pero no son decisiones fáciles, ni para nosotros la indicación, mucho menos para las familias. Hay grises. Yo voy a decir algo que no es una pregunta, pero nos llevó 6 años aproximadamente tomar la decisión. El doctor nos acompañó y cuando dijimos, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es el menos mal? Y bueno, y ahí tomamos la decisión que fue fuerte, lo decidimos, lo hicimos y realmente la calidad de vida mejoró muchísimo porque Lautaro colapsaba al respirar, necesitaba sí o sí operarse porque estaba con una escoliosis ya muy avanzada y la verdad que fue una decisión dura, muy difícil, pero segura y realmente le trajo enormes beneficios. Entonces, bueno, ahí está, como decía el doctor, ver la familia y de qué manera encontrar la mejor decisión, en qué caso sí, en qué caso no. Y bueno, nos llevó 6 años. Así que hoy Lautaro, la verdad es que 100% mejor de lo que estaba. Y realmente, bueno, esa es nuestra experiencia. Sumamente agradecida, ¿no? Por supuesto, al doctor. Gracias. Sí, nosotros con Martín no tuvimos suerte con los traumatólogos que nos tocaron, porque uno comenzaba con una plantilla y después el otro, o uno decía, bueno, otro sugería la valva
y quedaba ahí. Y otro sugería otra cosa y siempre éramos nosotros los que íbamos cambiando y nunca encontramos. Martín ahora camina con más dificultad, pero camina. Tendríamos que insistir, o ir a otro lugar a ver si una plantilla, una valva. Martín tiene 29 años. Sí. Bueno, yo me resulta muy difícil decirte si algo va a cambiar o no sin poder revisarlo y saber la historia, y saber el compromiso, cuán evolutivo es, cuál es el estado. Dentro de la ortopedia infantil hay una subespecialidad que se llama neuroortopedia, ¿sí?, que la tienen en algunos centros, la tiene el Hospital de Niños, la tiene Casa Cuna, la tiene Fleni, la tiene... Bueno, hay varios lugares, hay una asociación también de neuroortopedia que hasta eventualmente pueden consultar. Hay, 60 neuroortopedistas en Argentina. Yo creo que estaría bueno. Los neuroortopedistas por lo general tampoco tenemos límite de edad, no es que no lo vamos a atender porque tenga más de 20 años. Yo creo que capaz que vale la pena una consulta y ver. La gran diferencia que tiene el tratamiento de la escoliosis con el tratamiento de las caderas, pies y todas esas cosas en la marcha es que para que salga bien y el resultado sea bueno más allá de la radiografía, la escoliosis no necesita después ni rehabilitación, no necesita nada. La cirugía salió bien, el paciente va a estar bien. En todo lo que es tratamiento de caderas, de marcha, se necesita también de un equipo kinesiológico que apoye el tratamiento y de que el paciente, dependiendo lo que necesita hacerse, también pueda colaborar. Entonces, son todas variables para tener en cuenta cuando uno lo evalúa y decide el tratamiento. Buenas tardes. Usted en ningún momento habló de Botox y quería preguntarle si usted hace uso de eso, porque cuando mi hijo estaba realmente muy entumecido, su neuróloga, María Eugenia González Toledo, le trajo botellitas de Botox y ella misma supo enderezarlo, sería la palabra. Todos los neuroortopedistas aplicamos Botox. La indicación del Botox tiene que ver con la espasticidad, ¿sí? Hay maneras muy sencillas de evaluar la espasticidad. La espasticidad es cuando uno mueve una articulación, el pie, que lo trata de corregir y no sube, pero cuando uno después de sostenerlo unos segundos cede y va subiendo despacio, ¿sí? La diferencia que hay entre el primer intento y el último, no sé si alguien me entiende, eso se llama espasticidad. Hasta donde va a llegar es el largo del músculo, ¿sí? Con el Botox uno no puede hacer que el músculo o el tendón esté más largo, ¿sí? Entonces, antes de aplicar el Botox, uno tiene que evaluar la espasticidad. Si hay espasticidad y uno aplica adecuadamente el Botox, la espasticidad mejora mucho, ¿sí? Si uno asociado a... Pero de vuelta, el Botox tiene una vida útil, ¿sí? O sea, uno lo aplica, no duele, no genera fiebre, empieza a hacer efecto al segundo día, al 15 días se llega al pico máximo de acción, dura entre 4 y 6 meses, más o menos el efecto. En algunos pacientes dura un poco más. Para que eso sea así de efectivo o dure más tiempo, tiene que estar acompañado de kinesiología, del uso del equipamiento, de usar las valvas si uno lo puso en las piernas, de fortalecer los músculos antagonistas. Con todo ese contexto en el paciente adecuado suele funcionar muy bien. Hola, buenas. Mi caso particular, bueno, lo vi ahí que usted mencionó dentro de las enfermedades que estamos aquí tocando, ¿cierto? En mi caso particular, mi hija sufre leucodistrofia metacromática.
Y a ella se le han realizado diferentes órtesis y entre esas el corsé. Ella tiene, de acuerdo a lo que usted indicó, efectivamente ella tiene, le indicaron un número 15 de escoliosis, que es leve. Sin embargo, con el corsé la idea es que ella retrase tal vez este deterioro, ¿cierto? Sin embargo, ella lo toleró muy bien un mes y ya es muy molesto, aumenta mucho el tono, gana mucha rigidez con todo, tanto con el corsé como con las OTP. Entonces, claro, yo las OTP y el corsé generalmente trato de usarlo cuando la bipedesto, porque obviamente la ayuda. Pero tenerla sentada con todo eso, a mí la verdad siento que no es beneficioso porque la tengo totalmente espástica. Entonces, ahí es donde yo digo, y me tomo un poco de sus palabras, en términos de que uno también decide qué es lo que es mejor para ella en términos de calidad de vida. De acuerdo a la progresión de la enfermedad, evidentemente a nosotros ya nos hablaron de un tiempo. Nos dijeron que dado como se ha presentado todo, mi hija le dieron 2 años de vida. Entonces, dado todo eso, yo me pregunto, ¿será necesario poner el corsé? Y ahí quiero acogerme a su recomendación y hacerla padecer si finalmente nada va a mejorar en ella. No sé si finalmente esto la va a ayudar a evitar que esta escoliosis siga avanzando. Eso. Por lo que me comenta, mi primer pensamiento es que no tiene mucho sentido. Entiendo que ella utiliza silla de ruedas. Las sillas de ruedas uno puede, el corset está pensado y desarrollado desde que se hicieron los principios, al principio de 1900, tiene 3 puntos de apoyo. ¿Sí? Trabaja con 3 puntos de apoyo, es algo cuestión muy mecánica. Se apoya abajo de la axila, en la pelvis y en el ápex de la curva donde uno lo está tratando del otro lado. Eso mismo uno lo puede reproducir con las placas y una silla bien hecha, ¿sí? Hay que ponerle un localizador pélvico, una placa abajo de la axila y después del otro lado, y yo haría eso nada más. Tomándome un poco de eso, efectivamente a ella le hacen sitting, porque no hay silla para ella. Definitivamente no hemos encontrado una silla idónea todavía, pero sí le fabrican sitting y se los tienen que estar modificando cada 6 meses, porque obviamente dada su evolución, su necesidad va cambiando también. Y el sitting yo siento que la ayuda, pero aún así, lo que mencionan todos, ella igual busca correrse para los lados, o sea, no, casi como que de alguna forma los fisiatras, a nosotros en el país, por lo menos en Chile, es como que es una postura maliciosa. Y yo digo, ¿cómo va a querer ella ponerse así? O sea, no es que sea una postura como que intencional, no, yo siento que como que ella misma, su cuerpo, a ver, yo diría que ella está atrapada en un cuerpo, entonces finalmente el cuerpo la manda a hacer cosas que no que ella quiera, lo mismo pasa con sus piernas, entonces de pronto, claro, ahí es donde, por eso le preguntaba, pues yo discrepo un poco de tanta cosa que le ponen y finalmente no sé qué es mejor. No, yo tampoco sé qué es mejor. Hay muchas veces que uno va probando y sobre cada paciente y conversando. Mi sensación, por lo que me cuenta, es que trabajaría principalmente por la silla la más adecuada posible y no en un corset para ella. Buenas tardes. Quería saber qué experiencia tenés en Botox en músculos masticadores para trismos. No lo aplicamos nosotros, tanto para las glándulas submaxilares, cuando los chicos babean mucho, como para los músculos, ahí los maceteros, los de masticación y todo eso, los aplican los fisiatras. ¿Qué se sabe? No sé mucho. No sé. Bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, gracias a ustedes. Muy interesante su exposición.